Hola, buenos días. Pues vamos a realizar la práctica 5, que consiste en el cálculo de la resistencia de protección de un diodo LED. Creo que fue, no sé si en la primera o en la segunda práctica, ya comentamos algo sobre esto. En este caso me sigue dando las mismas condiciones, 9 voltios, y que después lo pasemos al simulador de Tinkercad. Bueno, el diodo LED me comentan las siguientes características, que soporta un máximo de intensidad de 50 miliamperios, lo que si lo dividimos entre 1000 pues será 0,05 amperios, y después un voltaje de 5 amperios. Hemos vuelto a hacer lo mismo de siempre, es decir, a sacar los datos y realizarnos el dibujo, el esquema, que siempre ayuda mejor a entender. En este caso, lo que me pedirá será conocer tanto la tensión en mi resistencia como el valor de mi resistencia en ohmios. Como comentábamos, nos decían que el diodo LED, aquí nos faltaría una flechita para simular que es un diodo LED, soporta los 5 voltios y 0,05 amperios, como habíamos comentado. Entonces, si sabemos que la batería es de 9 y que el diodo LED puede aguantar los 5, ¿qué tensión tendremos en la resistencia? Pues la diferencia. Por lo tanto, a 9 voltios le restamos los 5 y obtenemos 4. Entonces, ya conociendo la tensión que tenemos y también sabiendo la intensidad, ya que esta no varía, pues aplicamos la fórmula de la ley de Ohm, que es la tensión es igual a la corriente por la resistencia, y despejamos. De manera que para hallar la resistencia dividimos los 4 voltios entre los 0,05 amperios y obtenemos 80 ohmios. Ahora nos vamos a la aplicación de Tinkercad. Podemos buscarlo directamente. Y vamos a ver que, como comentábamos, es difícil, bueno, es imposible cambiar los valores del Tinkercad. Por lo tanto, tendremos que ir reajustando los valores. Lo primero vamos a poner la batería. Y tal y como expresamos en el esquema, tenemos el diodo LED y la resistencia en serie con el diodo. Vamos a rotarla. Vale. Y a efectuar esas conexiones que comentábamos en serie. Nos falta asignarle un valor a nuestra resistencia. En este caso hemos dicho que nos daban 80 ohmios. Así que vamos a ver qué pasa si ponemos estos valores. Ahora vamos a proceder a iniciar la simulación y, como vemos, nos aparece aquí que la corriente a través del LED es de 79,8 miliamperios, mientras que lo máximo que admite son 20 miliamperios. Pero esto tampoco se cumple con las condiciones que nos pedían a nosotros en la práctica, ya que nos decían que tenían que ser 50 miliamperios. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner unos instrumentos de medida . La intensidad ya nos ha dicho cuánto pasa. Vamos a ver qué tensión
pasa por nuestra resistencia y de paso podemos comprobar incluso qué tensión pasa por el diodo LED. Hacemos las conexiones. Y vamos a ver. Aquí tenemos, no se cumpliría lo que nos decía el ejercicio, porque aquí, como veis, pone 2,50 voltios en vez de los 5 voltios y aquí 6,38 voltios. Vale, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ver qué valor le debería asignar a mi resistencia para el tipo de LED que me ofrece el Tinkercad, que ya hemos dicho que no podemos variar. Y vamos a ver cómo van a ir cambiando. Para eso voy a poner otro multímetro, en este caso haciendo la función de amperímetro. Y lo voy a colocar en serie con el diodo LED. Vale. Vamos a comprobar que funciona correctamente. Bien, efectivamente, lo mismo que nos decía la advertencia, nos da 79,8 miliamperios. Bueno, ahora vamos a variar la resistencia. Habíamos dicho que es 80. Si bajo todavía más, seguramente lo que va a pasar es que nos estalle. De hecho, si lo pongo en 8, pues vemos que se nos dispara la intensidad y al final pues estalla. Sin embargo, si aumento y pongo 100, empiezo a ver que me disminuye la intensidad. Vale, entonces lo que tengo que ir haciendo es aumentar la resistencia. ¿Qué pasa si pongo 800, por ejemplo? Que luce bastante poco el LED. Vale, habíamos dicho que para 800, a ver, luce bastante poco. Para 150 empezaríamos a aproximarnos a un valor de intensidad cercano al que nos pedían en la práctica, que era 50 miliamperios. De hecho, si ponemos aquí 140, nos vamos acercando más y así paulatinamente. Pero, como habíamos dicho, 353 más o menos, o 354, sería un valor de resistencia con el cual sí que funcionaría bien el diodo LED que nos ofrece el Tinkercad, que como vemos soporta 20 miliamperios máximo y por lo tanto una tensión que sería buena para él sería los 2 voltios más o menos. Eso es todo y hasta la próxima.